Bueno, voy a empezar a grabar. Eh, Gracias nuevamente por estar presentes y presentes no solo, como se suele decir en presencial, calentando el puesto, sino presentes realmente, ¿no? En la mañana les compartíamos a quienes estuvieran en la acogida, eh, contándoles algo anecdótico de San Francisco de Asís que quiero compartirles. Y no me acordé el nombre de su amigo, pero bueno. Eh, de uno de los hermanos de la comunidad, ¿no? De él, de los franciscanos, era nuevo, muy cercano a San Francisco, y San Francisco le dijo a su amigo, vamos a predicar a la plaza. Híjole, el otro se puso pero nerviosísimo, ¿no? Porque dijo, híjole, ahora, ¿qué voy a decir? ¿Cómo voy a hacer? Yo prácticamente soy muy nuevo acá, sí tengo cierta amistad con Francisco, el hermano Francisco, ¿no? Estaba problematizado, el pobre se estaba dando muchas vueltas. Entonces, llegó el momento de salir a predicar, salió con Francisco, se dirigieron hacia la plaza del pueblo, dieron una vuelta por la plaza y regresaron al convento. Y entonces el amigo le dijo, hermano Francisco, pero no predicamos. Le dice, ¿cómo que no predicamos? ¿Listo? ¿Cómo que no predicamos? Pues claro, nosotros caminamos como creyentes, ¿no? Predicamos a Cristo con nuestra mirada, con nuestra forma de ser, con nuestra actitud, con nuestro porte, con nuestra forma de dar los pasos. ¿Sí? Esa es otra forma de predicar, ¿no? Haciendo lo que tenemos que hacer y no necesariamente hablando, ¿no? De igual manera, la invitación para todos ustedes, para que prediquemos en este sentido, en ciertos momentos, a la usanza, como le enseñó San Francisco de Asís a su querido amigo, ¿no? ¿Sí? Estando encendida la cámara, presentes y atentos, ¿no? Presentes y atentos. ¿Ve? Esa es una forma de predicar, ¿no? Porque es el ejemplo, la autoevaluación que nos hacemos de la conciencia, ¿no? Y probablemente a los profesores podemos engañarles un poco, pero mirémonos frente al espejo y ahí sabemos cuál es la verdad, ¿no? El autoengaño y el engaño, como lo trabajamos en el trimestre anterior, son dos elementos que están presentes en el ser humano y hay que luchar contra ellos a toda costa, ¿no? Hay que luchar contra ellos a toda costa. ¿Ve? Sí. Entonces, y en ese sentido, para terminar, hoy, aunque no es acogida, pero vamos a entrar a un tema que es bastante delicado. Como les dije, ya empezamos la vez anterior del Concilio Vaticano II, del discernimiento. Solo quiero leerles esta invitación que hace, que le hace Dios a Moisés. Es una partecita de Deuteronomio chiquitita de la lectura de hoy, del capítulo 30, versículo 15. Pueden volverla a leer, es interesante, porque luego San Pablo hace lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? Dice, Moisés habló al pueblo diciendo, mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, ¿no? Entonces, delante de nosotros está esto, ¿no? La muerte y el mal, la vida y el bien. ¿Qué escogemos? Depende de nosotros. Mi, mi hija pequeñita que tiene 8 años me decía, papi, pero por qué Dios les mandó a los ángeles malos al infierno? Entonces, respondiéndole a esto, por la gracia de Dios, le decía, no, él no es que simplemente les mandó, sino que ellos se lo pidieron, ¿no? Porque dijeron que no querían estar en ningún lugar que sea de Dios. Entonces,
el infinito amor de Dios y el respeto a las libertades de todas las criaturas conscientes que Dios ha hecho, hizo eso. Así como de igual manera usted escoge algo, ¿no? Como el hijo pródigo, dame la plata que me des. Ya está, ¿no? Que me tienes que dar por herencia. Bueno, tenga. Entonces tengamos en cuenta estas cosas para la presencialidad virtual, ¿no? Tengamos en cuenta lo que tenemos que hacer, pongamos de nuestra parte, ¿sí? Por más hambre que yo tenga, si yo no soy el que como el alimento, no me voy a saciar del hambre. No le puedo decir, eh, por ahí voy a nombrar a cualquiera, ¿no? Sí, puedo decir, David Alejandro, sírvete un sándwich de mi parte, por favor, porque tengo mucha hambre. A ver si así me pasa, ¿no? O sea, probablemente no tienes hambre o probablemente sí te va a pasar a ti. Ya tenías también hambre, pero yo voy a seguir con hambre, ¿no? A menos que ocurra algo místico, no sé, que tú te comes y yo también siento que estoy alimentándome, qué sé yo. Pero eso por lo general no sucede. Así que pongamos nuestra voluntad, por favor, para hacer bien las cosas, ¿no? San Ignacio, y con esto acabo esta parte, siempre estas tres preguntas que creo que ya les he mencionado en algún momento. ¿Qué he hecho por Cristo? Pues uno, nada. ¿Qué estoy haciendo? Híjole, profe, nada. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿No? Empecemos, ¿de acuerdo? Entonces, tengamos estas cosas en cuenta para caminar. Y para empezar esta partecita, les voy a compartir la pantalla con un Menti para que, para que lo hagan. ¿Dónde está? Acá está. Ya. Ay, no, perdón, ese no es. Eso es otra cosa. Espérense, espérense un momentito. Ya, ahora sí. Entonces, les voy a compartir, ¿de acuerdo? Ustedes copian ya les voy a entregar y van a responder a esas preguntas que están ahí, ¿sí? Ustedes se alcanzan a leer el código, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Entonces, por favor, gracias por responder. Ingresen para empezar esto y respondan a esas preguntas, ¿no? Respondan, ¿no? Escojan alguna sí, o escojan lo mucho dos, pero vayan respondiendo. Les invito a que ingresen entonces y den sus respuestas. Estamos con 30 respuestas. Vamos, vamos. Todavía faltan. Tendría que haber 50 respuestas. Perdón. Bien.
Estamos 51, hay 49 respuestas. Ok. Bien. Vamos a ver. Veamos, estoy haciendo un paneo mirándolos. ¿Sí? Bueno, ¿hay alguien que no ha logrado ingresar o que no ha ingresado? Siempre es bueno opinar. José Martín Cova, ¿pudiste ingresar tú? Está- Sí, profe, ya registré mi respuesta. Ah, ya, ok. Es que me dijiste que estaban con revisión en tu sector del internet. Bueno, ok. Listo. Sí, es que, profe, me metí con datos como es desde el celular. Ok, ok. Perfecto. Bueno, entonces tenemos esas respuestas ahí, ¿no? ¿Ya? Vamos entonces a darles opción para que ustedes eh, comenten estas respuestas, ¿no? Yo voy a sugerir una, eh, voy a leer algo y de los que han respondido, sería interesante pues que se manifiesten y que digan algo, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Que se manifiesten. Lo que piensan. Recuerden que es lo que piensan, no lo que yo quiero escuchar, sino lo que usted piensa. ¿De acuerdo? ¿Por qué opinó de esa manera? ¿Qué le motivó a escoger esa opción? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, está a la vista del hablante, pero a veces, no sé qué ha pasado el día de hoy con las señales del internet, se demora un poquito. Así que cuando intervenga, por favor, eh, me dice su nombre y apellido cuando vaya a intervenir, ¿de acuerdo? Porque se demora un poquito y no alcanzo a ver rápidamente quién intervino para ponerle la participación, ¿sí? Hoy estamos 18 de febrero, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya está ahí, ¿sí? ¿Quién nos quiere contar, por ejemplo, por qué la iglesia necesita ir al ritmo del mundo? De los que respondieron o eligieron esa opción. ¿Quién nos quiere contar? Yo puedo, profe. Ana Victoria A ver, primero. Yo, pro... Victoria primero y Yo luego, puedo, profe. ya, vamos en ese orden los cinco que hablaron, ¿ya? Victoria primero. Ya. Yo creo que la iglesia necesita ir al ritmo del mundo porque a la vez que el mundo va avanzando, creo que la iglesia también debería. ¿Por qué? Porque si es que la iglesia seguiría siendo como antes, que yo me acuerdo que una vez mis abuelitos creo que me contaron que antes para la iglesia era un pecado usar preservativo o cuidarse para no tener hijos. Entonces, y llegaban a tener tantos hijos que ya había un momento en el que la madre ya no podía embarazarse porque se podía morir y tenían que pedirle permiso a la iglesia para que puedan cuidarse y que ya no tengan hijos. Y si la iglesia no lo permitía, ellos tenían que seguir teniendo hijos. Y creo que si es que la iglesia seguiría teniendo ese mismo pensamiento, el mundo estaría más sobrepoblado de lo que ya está. Bueno, aquí solo un paréntesis, ¿ya? Me voy a remitir a lo que dice la iglesia para que no quede ahí, porque si no después se puede pasar. Eh, Varias formas, ¿no? Por supuesto que en principio la iglesia no permite el uso de cualquier anticonceptivo, preservativo, ligadura o vasectomía, que es para los hombres, para evitar tener hijos, ¿ya? No lo aprueba, así directamente no lo aprueba. Pero hay casos excepcionales, ¿no? Hay casos excepcionales, por ejemplo, en que la esposa o el esposo por algún motivo tienen alguna enfermedad en particular, esto es un caso excepcional, ¿no? También les pasa a algunas mujeres sobre todo que tienen uno, dos, o a veces alcanzan a tener el tercer hijo, pueden tener más, pero el médico le recomienda la ligadura, ¿no? Porque un siguiente embarazo puede causarle la muerte. La recomendación médica de la ligadura
no es una opción voluntaria en principio, o sea, tomada por la mujer, ¿no? Sino que el médico le dice, mire, usted se vuelve a embarazar y se muere, o va a tener serios problemas y su hijo puede morirse, o sea, muchas complicaciones. Entonces, eso lo acepta la iglesia, por supuesto que sí, ¿no? No es que se hace la ligadura o la vasectomía porque no quiere tener hijos. Yo ya no quiero, no, no. Es porque hay una causa médica, ¿no? Eh, entonces, esas partes pues están ahí presentes, ¿no? Están ahí presentes. Ya más adelante, ojalá cuando estemos en más avanzados de la mitad de los años 50 hacia arriba, vamos un comentario porque hay una cantidad de escenarios al respecto de eso, ¿no? Sí. También está el otro lado de la versión que es oficial de la iglesia, que hace mención a que, y eso está escrito en Humane Vitae, ya, una encíclica, ya lo vemos algún momento, del Papa Pablo VI, que hace mención, por ejemplo, a estos aspectos, ¿sí? El uso del preservativo puede producir promiscuidad, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que ir a esos ritmos, ¿no? Porque también tomar cualquier decisión por mi cuenta, ¿sí? Es un poquito peligroso, ¿de acuerdo? Bueno, gracias, Victoria. ¿Quién seguía en la lista, por favor? Así de los 5 que mencioné. Sigue, por favor. Bueno, yo elegí esa opción porque basándome en mi investigación, una parte de la iglesia era consciente de que la renovación no se podía hacer con las antiguas estructuras eclesiales, que era necesario si se pretendía dialogar con el mundo contemporáneo, no solo rejuvenecer la teología, sino también las estructuras concretas de la acción de la iglesia, renovando la organización de la función de los obispos hasta en la vida parroquial. El concilio incorporó a la reflexión eclesial desde una perspectiva más inductiva. Los temas relacionados con la secularización y la pobreza, también asumiendo los problemas del hombre, se buscaron alternativas que tuviesen que ver con lo específico cristiano y surgieron así nuevos ámbitos teológicos. Ok, listo. Hasta ahí nomás porque si no ya, gracias, me doy cuenta que has tomado en cuenta la investigación que realizaste. ¿Ya? Muchas gracias. No cerremos todo el tema. De pronto hay otros compañeros que también han investigado algunas cosas de esas y de pronto les dejamos sin decir nada. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. ¿Quién sigue en turno, por favor? Yo, profe. A ver, primero la voz femenina y luego después. Ya. Camila. Yo pienso que la iglesia debería ir al ritmo del mundo porque, como dicen, o sea, hay varios avances tecnológicos, científicos, etcétera. Y la iglesia no solo puede quedarse en lo antiguo, sino también tiene que abrir, o sea, abrirse a nuevos pensamientos, a las nuevas ideas que vengan. Un ejemplo muy claro, las teorías de la evolución y de la creación del universo. Ya, gracias, Camila. Una aclaración pertinente nada más, ¿no? Bueno, esto por eso les digo que es importante ir a las fuentes y a los fundamentos históricos, ¿sí? Hasta el año 2015 probablemente, sí, porque en el 2016 la teoría de la evolución quedó completamente descartada respecto de que venimos del mono y eso ya no tiene sentido, ¿no? Quien está creyendo que todavía sucede eso, pues simplemente está desactualizado científicamente. Pero hasta el 2015, mientras los mismos teóricos de la evolución en marzo del 2016 no hacían esta mención pública, ¿no? De que ya eso no tiene sentido, la iglesia incluso podía aceptar en principio que podríamos haber surgido del mono, pero la esencia de la vida divina fue dada por Dios en esa criatura, ¿no? Eso hasta el 2015 podría haberse aceptado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso en cuanto a tal. De lo otro, de la ciencia, tal vez algún momentito podamos ver una parte de las misiones de la Compañía de Jesús, por ejemplo, de la iglesia, en definitiva, los franciscanos y los jesuitas en China, ¿no? Y les hablo de lo que más conozco, de los jesuitas. Una de las cosas, por ejemplo, con las que ellos ingresaron
o de los modos como ingresaron a China, ¿no? Porque San Francisco Javier les dejó abierta la puerta, pero cómo ingresaron fue a través de la ciencia, ¿no? Muchos repito, hablo de lo que conozco, muchos de los jesuitas científicos de talla internacional, desde esa época hasta el siglo pasado nada más, ¿no? Tenían un gran renombre en muchas ciencias. Y de manera particular en China, ¿no? Con la astronomía, las matemáticas, la geometría, ¿no? Que ayudaron mucho para ser tomados en cuenta, ¿ya? Matteo Ricci, por ejemplo, les invito a que lo busquen, es uno de estos personajes muy particulares, jesuitas, científicos, ¿no? Que ingresaron a ser aceptados en la nobleza china, ¿ya? Entonces, estos aspectos. El Vaticano tiene su observatorio, ¿no? Su observatorio, pero que algunos es como la luz de la mañana, ¿no? Tiene su observatorio. De ahí trabajaba quien ya falleció el año pasado, el padre Manuel Carreira, ¿no? Del que vimos un video, ¿de acuerdo? Entonces, si están estas cosas ahí presentes desde la antigüedad, ¿no? Los monjes en la Edad Media, en la Baja, sobre todo, Edad Media, cuidaron mucho de que todos estos conocimientos no se pierdan, ¿no? Bueno, solo como aclaraciones pertinentes, puntuales. Gracias, Camila. ¿Quién sigue ahora sí, por favor? ¿Y qué me Yo, toca? profe. Sí, dale. Yo creo que la iglesia, eligiendo la primera opción, debe de modernizarse, tiene que renovarse, sin obviamente perder su esencia doctrinal. Y creo que la vida, bueno, la vida que nos dio Dios siempre está en un constante cambio. La situación actual hizo que muchas celebraciones católicas se celebren de otra forma, como las misas online. Ya, ok, ok, sí. Bueno, esto de la misa online es como un permiso por la situación en la que estamos, ¿sí? Por eso inclusive, por ejemplo, no solo aquí, sino que en todo el mundo, los arzobispos dieron una exención, es decir, valga la redundancia, permiso para que no sea obligatoria la misa los domingos, como ha venido siendo siempre, ¿de acuerdo? Por esta situación. Entonces, no es obligatorio, o sea, si es que no va, no está bajo pecado por no haber ido el domingo, ¿de acuerdo? Pero esa es una problemática seria, ¿ya? Fíjense que las dos estadísticas. Una, después del Concilio Vaticano II, está en un video que les voy a indicar. Antes de eso, perdón, el 35% de los franceses iban a misa. Después, el 5%. Una estadística del año 2006 hace mención que el 85% de los católicos en el 2006 no va a misa los domingos. Ahora, con esta situación agravante, imagínense, ¿no? Tenemos más disculpas y cosas de esas. Y ahí solo un paréntesis. Es curioso que a mí me gusta ver Voz Kids, Got Talent y esas cosas de vez en cuando, así descanso un poquito, me doy vueltas. Cuando ya no quiero saber nada de calificar o cosas por el estilo, ¿eh? Entonces, me llama la atención, por ejemplo, que hay esto de Voz Kids, Got Talent, que siguen normalmente, que hay invitados, que todo el mundo está yendo, que ahí dentro no hay distanciamiento, nada, absolutamente. Los cines, los restaurantes, o sea, muchas cosas abiertas, ¿no? Sin embargo, los templos son los de los que hay que tener mucho más cuidado porque son más peligrosos, supuestamente, ¿no? En fin, son estos detallitos que llaman la atención. Gracias, gracias, David. ¿Alguien más quiere hacer una mención a la iglesia necesita ir al reino del mundo? ¿Ya puedo? Claro, Kevin. Sí, ya conoce mi voz. No, salió justo aparte de eso, que salió justo de inmediato el hablante. Sí. Otro Dale, punto dale. que quería recalcar de lo que la iglesia decide modernizarse es que antes del concilio, el trato hacia otras religiones era, ¿cómo decirlo?, algo discriminatorio.
ser judío ahí era ser muy malo, al igual que ser ateo. El diálogo con otras religiones era casi nulo, era nulo. Y los católicos como que no pensaban que las otras religiones eran, ¿cómo decirlo? Según lo que investigué, no eran la correcta y eran discriminadas. Entonces, con el concilio, ese trato fue cambiando y es algo que también demuestra que la iglesia sí tiene que ir al reino del mundo. Si la iglesia solo se encierra en sus propias creencias, finalmente podría terminar siendo odiada. Así que tiene que adaptarse, ya que el mundo últimamente está avanzando algo rápido, tiene que adaptarse a los cambios que hay en este nuevo mundo para poder seguir llegando las enseñanzas al nuevo tipo de personas. No Ok, automejorarse. la pregunta sería adaptarse a qué cambios, ¿no? Sí, Exacto. porque acuérdense, la vez anterior indicaba una diapositiva en la que en la comisión de la elaboración de la nueva misa había 6 pastores protestantes, ¿no? Entonces a mí por lo menos me llama la atención, dijo, ¿qué hacen personas que no creen para nada en eso ayudando a elaborar aquello? ¿Sí? Es como un sinsentido para mí. Bueno, gracias. Una persona más Yo, para esta parte, ¿no? Luego seguimos con las otras. La iglesia necesita ir al ritmo del mundo. ¿Por qué? Dale. también porque un ejemplo muy claro que tenemos hoy en día es la pandemia. El ser miércoles de ceniza, eh, ya no fue la cruz en la frente como se solía hacer. Y ahora, pues, yo fui a mi iglesia más cercana y, me- o sea, cogieron la ceniza y me tiraron como si aquí en la, no me tiraron, me pusieron aquí en la cabeza como si, sin cero contacto, porque también la iglesia debe también cambiar a lo que se da hoy en día y en Gracias, un futuro Estefano. reflexionar mejor. La aclaración, o más bien solo redundar. Bueno, ese modo también es válido dentro de la iglesia, ¿sí? También existía, sino que por lo general se ha hecho más bien y se nos coloca se colocaba antes la señal en la frente, ¿no? Entonces uno sabía quién era católico, o en todo caso no católico, sino quién había ido siendo católico a recibir la ceniza, ¿no? Tenía ahí la señal. Y también, ya que menciona esto del miércoles de ceniza, fíjense que la época de ceniza no es solo el miércoles, sino que es miércoles, jueves, viernes y sábado, ¿ya? Sino que más en las ciudades, ¿ya? Como se celebra el miércoles, es más fácil para los citadinos ir a un templo y es de ese día. Pero en vista de que hay pueblitos que están muy alejados y el sacerdote no alcanza a llegar a tiempo, entonces este periodo de ceniza se extiende hasta el sábado por la tarde, ¿sí? Entonces hasta el sábado de ceniza, pero como nosotros tenemos esta costumbre de miércoles de ceniza, pues está ahí, ¿no? Y valga también la aclaración. El miércoles nos dicen ayuno y abstinencia a partir de los 14 años, ¿no? Pero obviamente hay que ver el estado de salud, por supuesto, no así nomás. Y lo otro, todos, no solo los viernes de Cuaresma, sino todos los viernes del año, ¿sí? Está la invitación del ayuno, ¿sí? De observar el ayuno para, para la fortaleza espiritual, la fortaleza interior. Bueno, luego seguirán manifestándose otros respecto a esa pregunta porque hay otras diapositivas que vamos a trabajar. Me gustaría ahora que de manera libre, si desean, aquellos que hablaron de la segunda opción, me da igual que la iglesia se modernice o no, o puede ser, no importa que la iglesia se modernice o no, como sea se puede leer esa pregunta, ¿no? Si alguien quiere decirnos el motivo por el que seleccionó esa, ¿cómo es? Esa opción. Si alguien quiere Yo, contarnos. profe. Dale tú, Martín, primero.
A ver, Martín, dale. Y luego no sé quién fue. Dale. Ok, profe. Entonces yo quisiera el motivo por el que yo elegí esta respuesta. Pues para ser sincero, yo le puse en la mitad. ¿Por qué? Pues porque a mí me da la impresión de que suponiendo que la iglesia llegara a modernizarse más, mm, espero que en realidad no pueda llegar a tales extremos, pero suponiendo que sí, como sabemos, la ley del aborto muy pronto será terminada de aceptar en toda Latinoamérica, ¿verdad? Si no estoy mal, recién ya se terminó de aceptar en Argentina. Pero, y si es que decimos que la iglesia se va a modernizar, entonces ya podríamos estar hablando de algo que tenga que ver con el aborto y la iglesia. En el peor de los casos, la iglesia podría llegar a relacionarse con el aborto y decir que sí está bien el aborto porque es tu propio cuerpo y Dios quiere que nosotros nos queramos a nosotros mismos o algo así. Así como querernos, por así decirlo, entre comillas, engañarnos, ¿verdad? Con palabras, se podría decir lindas, o valga la redundancia, palabras engañosas, ¿verdad? Como para hacernos creer que en realidad está bien. Entonces, pues ese lado es el que yo veo de modernizarse, pero por otro lado, en realidad también como que no me sorprendería mucho que algo así llegue a pasar, porque como pues nosotros sabemos, un claro ejemplo sería el de Joe Biden, ¿verdad? Que lo conocemos ya entre la comunidad católica como el autoproclamado cristiano, porque pues Joe Biden está a favor, ¿verdad? Del aborto y ese tipo de cosas, y se supone que si eres cristiano o católico no estás a favor de ese tipo de cosas. Entonces, pues, para ser sincero, tampoco sorprendería tanto que algo así llegue a pasar dentro de la iglesia. Ok, gracias, Martín. ¿Alguien más iba a mencionar algo y luego les paso Sí, este video? yo, Yo, profe. profe. A ver, primero, después, en tercer lugar, la voz femenina que escuché, o quien sea, no sé, ¿ya? Pero ahorita primero el que sigue en orden. Y luego pasamos, después de las dos intervenciones que vienen ahorita, pasamos este pequeño video, ¿ya? Ya. A ver, bueno, yo lo que puedo decir de que puse que me da igual que la iglesia se modernice, es que a mí, bueno, primeramente me sorprendería mucho si un cambio que tenga la iglesia, pero aún así, o sea, en mi familia y yo hemos de igual así conversando en este tiempo sobre si es que la iglesia va a cambiar o si es que llega a seguir como está. Entonces, o sea, si es que pasa algún cambio o si es que se queda como está, bueno, en mi familia y yo hemos conversado que nosotros seguiremos, o sea, lo que diga la iglesia, lo que ponga de cambio, porque, o sea, nosotros, o sea, como siempre he dicho, yo quiero mucho a Diosito, o sea, doy gracias a lo que me da Él en cada día, la familia, entonces, o sea, yo, o sea, le agradezco mucho a Dios por lo que tengo, o sea, yo me sorprendería si el cambio que tenga y yo me acostumbraré a ese cambio igual que mi familia. Gracias. Gracias. ¿Quién sigue? Por favor. Yo, profe. Sí, sí. Yo sinceramente puse como en la mitad, en la segunda pregunta, porque en sí no es que voy mucho a la iglesia, pero sí creo que sería un gran cambio como para la sociedad o donde esté la iglesia en sí. Me parece también que es importante el que la iglesia cambie porque así más personas creerían en Dios o así en general. Ya. Perdón. Ya. Ya acabo de leer tu chat ahorita, Brian. Ok, listo. Antes de seguir, les voy a compartir ¿cómo se llama? ¿Qué tal, amigos Este de Cristianos video. al Perdón. Joe Sí se Biden escucha, continúa ¿sí? cumpliendo su promesa de promover el matrimonio gay y la agenda LGBTQ en todas partes del mundo. El nuevo presidente de Estados Unidos recientemente ha hecho algo histórico que por primera vez hace un gobernante en esa nación, y es que ahora vendrán sanciones muy fuertes para los países que rechacen las políticas de Estados Unidos a favor de la homosexualidad.
¿Cómo hará esto Joe Biden y cuáles son esas sanciones? Preste mucha atención a esto, porque es algo que nunca se había visto. Durante un reciente discurso en el Departamento de Estado, Biden ha revelado que usará el poder de la diplomacia para presionar a los países con la agenda LGBT. We must start with diplomacy, rooted in America's most cherished democratic values. That's the grounding wire of our global policy, our global power. That's our inexhaustible source of strength. En el mismo discurso, Joe Biden anunció que ha emitido un memorándum que ordena a todas las agencias y entidades diplomáticas de Estados Unidos a ver por los derechos LGBT en otros países. And to further repair our moral leadership, I'm also issuing a presidential memo to agencies to reinvigorate our leadership on the LGBTQI issues and do it internationally. You know, we'll ensure diplomacy and foreign assistance are working to promote the rights of those individuals, included by combating criminalization and protecting the LGBTQ refugees and asylum seekers. Pero preste mucha atención a lo que dice el nuevo memorándum de Joe Biden, que se puede leer en la página oficial de la Casa Blanca. Lo primero es que gran parte del memorándum se trata de las acciones que ejecutará la administración de Biden para formar una coalición de naciones con el fin de proteger los derechos LGBT a nivel global. ¿Y qué pasará con los países donde funcionarios del gobierno y congresistas se opongan a que Estados Unidos promueva sus políticas LGBT en sus países? En la sección 4 del memorándum dice lo siguiente: respuestas rápidas y significativas de los Estados Unidos a los abusos de los derechos humanos de personas LGBTQI en el extranjero. Ahora preste atención porque viene la parte más impactante del memorándum de Biden. Cuando los gobiernos extranjeros actúen para restringir los derechos de las personas LGBTQI o no apliquen las protecciones legales vigentes, contribuyendo así a un clima de intolerancia, los organismos que actúen en el extranjero considerarán las respuestas apropiadas, incluyendo el uso de toda la gama de herramientas diplomáticas y de asistencia y, según corresponda, sanciones financieras, restricciones de visado y otras acciones. Observe muy bien lo que le pasará a funcionarios o congresistas que no estén a favor de leyes pro-LGBT. Según Biden, podrían ser sancionados por el Departamento de Estado. Dichas sanciones implican sanciones financieras y hasta podrían perder el visado norteamericano. Para que se entienda más claro, vamos a poner un ejemplo simple. Si un presidente o funcionario de un gobierno con el que Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas se opone a aprobar una ley a favor del matrimonio gay o se opone a reconocer derechos de personas transgénero, eso podría ser interpretado como restringir derechos conforme al memorándum de Biden. En tal sentido, como mecanismo de presión, Estados Unidos podría poner sanciones financieras o restricciones de visas a dichos funcionarios. Ahora, basado en este memorándum, hacemos la siguiente pregunta. Si un senador o diputado de un país se opone a que sea aprobado el matrimonio gay, ¿significa entonces que podría verse afectado con sanciones de la administración de Joe Biden? Siendo Estados Unidos una potencia mundial, no cabe dudas de que estas acciones de Biden ejercerán presión para que cada vez más los países promuevan ideología de género. Con este memorándum, Joe Biden posiblemente se convierta en el presidente de Estados Unidos que más acciones tomará a favor de los derechos LGBT. También el objetivo de Biden es borrar todas las medidas que el gobierno de Trump ejecutó para frenar el avance de la agenda LGBT. En su memorándum, Biden dice lo siguiente: en un plazo de 100 días a partir de la fecha de este memorándum, o tan pronto como sea posible, todos los organismos comprometidos en el extranjero revisarán y, según proceda y de acuerdo con la legislación aplicable, tomarán medidas para rescindir cualquier directiva, orden, reglamento, política u orientación que sea incompatible con este memorando, incluidos los emitidos desde el 20 de enero de 2017 hasta el 20 de enero de 2021 en la medida en que sean incompatibles con este memorando. ¿Qué opinas de estas nuevas medidas de Biden para impulsar los derechos LGBT a nivel global? Queremos leer tus comentarios y además te pedimos darle like a Bueno,
Entonces, de lo que acabaron de participarnos, de lo que acabaron de decir, espero que lo tengan en cuenta, ¿sí? Esas son las cosas. Por eso hay una de las preguntas que al inicio de este proceso en la clase anterior les decía, comprender por qué algunos obispos católicos están a favor de Biden y otros no. ¿Por qué Biden recibió una felicitación calurosa antes de que oficialmente sea declarado como ganador desde el Vaticano, ¿no? Y así cosas por el estilo. Tratar de comprender esas cosas. ¿Qué hay detrás? Si Martín decía que una persona que se declara cristiano, pero es católico, ¿no? Dice el de bautismo, pero está a favor de cosas contrarias a la doctrina, se declara. Porque hay obispos que están a favor de él, porque lo felicitan desde el Vaticano y porque hay otros que se oponen completamente. Bueno, sigamos por favor con la siguiente pregunta, ¿sí? La iglesia no necesita modernizarse. Profe, antes de continuar, quiero acotar una cosa. A ver. Últimamente hay muchas personas en la calle, desde locos a sabios. Gritar cosas con bonitas palabras te puede hacer llamar un buen orador. De ocultar verdades y datos estadísticos te puede hacer llamar revolucionario. El chiste es que últimamente la iglesia ha estado contra la espada y la pared en cuanto a estos temas. Muchos dicen que es demasiado, ¿cómo decirlo? Demasiado, no es conformista, conservadora respecto a estos temas, por ejemplo, los LGTB. Pero lo que yo pienso es que sí se necesitaría modernizarse en cuanto a ciertos temas. Pero, por ejemplo, si se cierra ante todos estos temas, tal vez se pierda de futuros seguidores. Pero si se abre a todos estos temas, puede seguir a la causa incorrecta. Ya que dijiste este comentario, te voy a citar el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, en el que Jesús hace su discurso eucarístico, ¿ya? Y para todos. Jesús les hace mención, en definitiva, que dicen, quien no me come, no me roe con los dientes, no me mastica, no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Los estudiosos dicen que aproximadamente en ese momento estaban unas 10,000 personas, tenía unos 10,000 seguidores alrededor. Y luego que Jesús comparte esto, dijeron, ¿cómo este cree que somos caníbales? ¿Qué cosa? Entonces lo abandonaron, absolutamente todos. ¿Ve? Y Jesús se mantiene en eso. No le interesó los seguidores así, o le siguen como él me dice o no. Y luego se dio la vuelta y les preguntó a los apóstoles, ¿ustedes también se van a ir? No, no hay ningún problema, ¿quieren irse? Pero Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y además, la fundamentación de la iglesia es clarísima, está escrito en la Biblia, ¿no? Al respecto de cuál es la doctrina. Entonces, ahí está, por supuesto, eso, ¿no? Si es que se abre a eso, como dice Kevin, traiciona su esencia, se aleja de Jesús, se aleja de Dios. Y la iglesia se debe a Dios, ¿no? Pero bueno. La última partecita de enunciado, porque luego va a presentarles algo y con eso regresaremos un poco más tardecito. La iglesia no necesita modernizarse. Por favor, de aquellos que respondieron a esta pregunta, nos gustaría escucharles. Yo, profe. A ver. Yo elegí parcialmente esta opción porque considero que el humano va evolucionando y consigo su pensamiento, pero en el caso de la iglesia yo creo que hay cosas que no se pueden cambiar, así sean exigencias de este nuevo mundo, porque se perderían los orígenes de la iglesia y yo creo que vale más mantener a las tradiciones o nuestros fundamentos, a abrirnos al mundo y yo que sé, atraer nuevos seguidores que no tengan nada que ver. Gracias, Martín. ¿Alguien más, por favor? Yo, profe. A ver, ya. En orden, como dijeron, yo, profe, y luego yo, profe. Así vamos.
A ver, yo puse como en la mitad otra vez porque me parece que en cierto punto sí debe modernizarse para que, como dijo Martín, tengamos más seguidores, así como creyentes. Entonces, es Estábamos ahorita en ¿por qué no necesita, la iglesia no necesita modernizarse? ¿Ya? Pero gracias también. Yo, ¿Quién profe, sigue? ¿puedo? Yo puse casi como en el 2 porque creo que sí necesita modernizarse en todos los aspectos. Como ya dijeron antes, como por ejemplo lo de la pandemia, que es algo importante, modernizarse en cuanto a la tecnología y así, aunque no haga falta que vengan más personas, que se dé a conocer más la religión, porque es más los creyentes fieles los que deben estar en esta religión y bueno, y tal vez se necesita modernizar, pero em, en aspectos claves, no en los tradicionales. Gracias. ¿Alguien más? Yo, profe. A ver. Yo creo que en algunos temas como tecnológicos la iglesia sí debería de modernizarse para ir al mismo ritmo que el resto del mundo, pero en otros temas la iglesia no debe de modernizarse porque a veces cambiar algunas cosas podría hacerle perder su esencia, lo que la caracteriza desde el principio. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Dos Yo, intervenciones profe. más, luego seguimos después, ¿no? Con las diapositivas que van a aparecer. A ver, dale. Yo puse en como que un 2.5 porque la iglesia en sí no necesita perder el foco que es Jesús. Necesitan tener un centro básico. Puede modernizarse, sí, en temas de aprendizaje, de comunicación, pero en sí los conceptos ya están hechos. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, profe, yo, pero prácticamente fue lo mismo que dijo María Lorena, porque pienso que cuando Jesús nos predicó y nos permitió conocer el amor de Dios, puso una base moral y nos enseñaba de una manera maravillosa, que creo que es un poco inexplicable ahora que han cambiado tanto las cosas, pero pienso también que la manera de enseñar a otros podría cambiar, pero como dijo María Lorena, la base está ahí y tenemos que seguir en ella. Ok, muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Fíjense los comentarios que nosotros tenemos, ¿no? Fíjense los comentarios que nosotros tenemos en estos temas. Hay un tema, me van a permitir usar un lenguaje distinto porque si no, como ya estos videos los estoy subiendo al YouTube, si utilizo ciertas palabras, simplemente lo quitan, ¿no? Y no quiero si es un video educativo. Entonces voy a decir inyección en vez de lo que ya saben en el hombro, ¿no? ¿Sí? Y en vez de eso que, aunque se ponga la mascarilla, igual se atraviesa, bicho, ¿no? O bichito, por favor, porque si no, sancionan el video, lo bajan. O si no, me pueden sancionar hasta una semana o 2 semanas. Bueno, y no vale la pena, ¿ya? Por ustedes. Entonces, fíjense, en cuestiones, por ejemplo, de la inyección, ¿no? Para ayudar con eso del bichito, dentro de la iglesia, el Vaticano y varios obispos están de acuerdo con que sí se debe poner, a pesar de que tenga elementos contrarios incluso en el fondo ético dentro de la doctrina, como por ejemplo elementos de ¿cómo se llama? De restos humanos, ¿no? Es que no quiero decir la palabra porque tampoco hay cómo decir eso. ¿Sí? De restos humanos. Y claro, algunos decían, no, es que no pasa nada, eso ya fue hace 40 años. Pero resulta que para mantener estos procesos hay que reactivarlos con otros restos cada 3 años, ¿ya? Entonces es una situación ética. Y hay otros que hablan de esto que acabo de mencionar, pues que dicen que no por estos motivos,
¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces hoy hay una serie de cosas ahí que se dan. ¿Sí? Bueno, en este momento les voy a pedir que tengan a la mano su investigación, la que les había pedido, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y si la hicieron a mano, tómenle una foto, por favor, y colóquenle en un archivo de Word. Y en este momento voy a ingresar al Classroom, ¿sí? Ingreso al Classroom y voy a, ¿cómo se llama? Voy a ponerles una asignación para que suban esa tareita que se les había pedido. Voy a colocarle en este momento, ¿sí? Me dan un instante. Ya les aviso. ¿Sí? Listo. Profe, Sí, una dime. pregunta. ¿Era necesariamente en un mapa mental o organizador No, gráfico? No. no. Ah, ok. Listo, Era gracias. libre el proceso como ustedes iban a hacerlo, ¿de acuerdo? El asunto es que se haya hecho esa investigación. Por eso digo, algunos, como en los paralelos anteriores lo hicieron a mano, pues que le tomen una foto. ¿Ya? Listo. Voy a asignar ahora. A ver. Ya. Listo. Bueno, voy a poner la fecha porque si no aparece algo distinto. 19. Y la hora son 11:42. Así que vamos a poner las 11. Las 11:50. ¿Ya? Porque a veces hay algunos problemitas. ¿Listo? Entonces, ahí está. Perdón, Eh, profe, ¿qué horas? ¿Hasta qué hora? Ahorita suban, la tienen hasta las 11:50, 8 minutitos, solo para subir, ¿ya? Concéntrense ahora en este momento. Por si acaso la fecha está hasta mañana, profe. Ah, está hasta mañana, no importa, súbanla ahorita, ya la voy a cambiar. Gracias, me emocioné. Ya, espérate un momentito. Ya le voy a cambiar aquí. Ya está, listo, ya está colocado. Ya le cambié, gracias por el detalle. Concéntrense ahorita un momentito, luego les voy a presentar algo que vamos a investigar y les voy a plantear de una vez cómo vamos a hacer todo este tiempo hasta que prácticamente finalice el año. ¿Ya? Pero bueno, vivamos el día de hoy primero. ¿Sí? Sí, mientras más pronto suban, más ágil hacemos la siguiente parte. La primera, como siempre les digo, la consideración de la participación, que es importante. Y sigo extrañando a aquellos que casi no participan, ¿no? Háganlo a través del chat, también pueden hacerlo, no se olviden. ¿Sí? Ya. Mientras hacen eso, voy a subir al Classroom unas diapositivas que ahora les voy a explicar de qué se tratan, ¿de acuerdo? Para que las tengan en cuenta para las tareas subsiguientes de todo el aporte, ¿sí? Mientras ustedes hacen eso.
Listo. Ok. Ya. Ok. Listo. Acabo de publicarles esas diapositivas para que pongan atención. De todos modos, frente a las explicaciones, vayan contando diapositivas 1, 2, 3, creo que son 8, 7, no sé. Ahorita no me acuerdo el número, para que vayan escribiendo cualquier cosa que se explique, ¿sí? Para que tengan en cuenta eso, por favor. ¿Alguien le falta subir todavía? Daniela, ok. ¿Quién más? Ponga la manito ahí en el emoji porque paso la pantalla y a veces ya no les veo. Veo varios que están con la cámara. Voy a hacer una captura de pantalla. Sí, estoy aquí, pero estoy recorriendo todo el tiempo. Por eso tengo, ustedes ven en el compartir una parte negra que no alcanzan a ver, pero sí la veo porque estoy recorriendo, ¿ya? Bueno, a ver, pongan la manito, pongan un emoji a aquellos que les falta, ¿no? Aquellos que les falta subir, aparte de Daniela, que ya me dijo que le faltaba. Martín, ya. ¿Qué les falta aquí, profe? Que les falta subir la investigación. Ismael, ya. José Martín, a los que les falta, ¿no? Briana, sí, ya te vi. Vayan subiendo, por eso. A veces se demora un poquito, sí, hoy de manera especial ha estado también la conexión un poco extraña. Martín Mosquera, bien. Ok, vamos terminando esa partecita. Ya. Sí. Bueno. Bien, voy a ponerme de este otro lado. Ya. Listo. Se puede ver la pantalla, ¿cierto? ¿Me confirman? Sí, profe. Ok, bien. Póngale atención. Ustedes ya tienen esto, ¿de acuerdo? Ustedes ya tienen esta información, ¿sí? Lo único que no está ahí es un video, ya que lo quité porque es muy pesado para subirlo, pero de todos modos tienen el link también que ya les voy a indicar. Y igual voy a compartirles a través del chat los 3 links que están ahí anexos en esta presentación para que por cualquier motivo pues los tengan ahí presentes, ¿ok? Bueno, fíjense bien, ¿qué es lo que están observando? ¿Quién me describe esa diapositiva? ¿Qué están observando? Puede ser las fechas de nacimiento y de muerte de algunos padres de la iglesia. No, creo que es más de qué año estuvieron al mando del Vaticano. Es como una línea del tiempo. Sí, ¿quién dijo Bueno, estuvieron al mando del Vaticano? Ok, ya, Yo, Ismael Terán. ya, ok. Sí, ¿quién dijo línea de tiempo? Yo, Lorena Vergara. Ok, listo. Sí, ¿no? Sí, efectivamente están colocados como una especie de línea de tiempo, ¿ya? Están colocados ahí, ¿ya? No es más la muerte, el nacimiento y la muerte, ¿no? Sino son los periodos en los que cada uno gobernó, unos en el Estado Pontificio y otros en el Vaticano, ¿no? Ya veremos. Justo hay una de esas preguntas que todavía no me la ha respondido nadie, ¿ya? Así que al primero que me responda, de una vez ahora, si tiene, la escribe por chat o me la dice, ¿ya? Dos cosas tienen que decirme, ¿no?
pueden verlas mientras explicamos esto. ¿En qué año? Y gracias a quién, tanto, bueno, gracias no al Papa que estuvo ahí, sino, de todos modos hay que mencionarlo, en qué año, en qué Papa estuvo, pero gracias a qué persona política o diplomático, no voy a dar muchas pistas, ya. Se empezó con esto del Vaticano específicamente, ¿no? Una cosa eran los estados pontificios, luego el otro, el Vaticano. Bueno, está ahí. Bien, entonces tenemos esto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Me gustaría, bueno, fíjense este pequeño Einstein que está jugando, voy a tener que ampliarle, solo por un momento. ¿Ya? Sí se ve. Fíjense ese Einstein que está jugando, ¿de acuerdo? Es muy significativo, ¿de acuerdo? Es importante, por algún motivo lo puse y ya van a ver y luego me dicen de qué se trata al final de las diapositivas. Voy a pasarlas, ¿de acuerdo? Voy a pasar. Bien. Espérense un ratito. Ya. Bien. Fíjense ahora hacia dónde vamos a ir. Recuerden que al inicio de la vez anterior, la clase anterior, hicimos mención a los cambios que se produjeron después del Concilio Vaticano II, ¿de acuerdo? Ahorita, este aporte, nosotros vamos a averiguar qué es lo que había antes del Concilio Vaticano II y luego en el segundo aporte nos meteremos de lleno a este proceso. Pero necesitamos saber qué había antes para darnos cuenta cuáles fueron realmente esos cambios, ¿entendido? Sí, si no, vamos a estar muy inciertos. Fíjense ustedes ahí. Ahí tienen el Padre Nuestro, ¿no? Una oración muy conocida para todos nosotros. En griego, en latín y en el español. Y donde dice español es el que comúnmente rezamos, ¿cierto? Sí. El de latín, ese pueden rezarlo igual que esté en griego, pero bueno. Pero el de latín se puede pronunciar, que es, digamos, como la lengua más aproximada a nosotros, se la puede rezar, ¿sí? Pero un comentario en el chat, pues un ratito. ¿Alguien más? Ya, perdón, no había visto. Después veo ahí. Bueno, fíjense bien cómo está esto. Son cambios aparentemente pequeñitos. Arriba dice Padre Nuestro que estás en el cielo. Sin embargo, el original, ¿no? Y está ahí, creo que en genitivo, no me equivoco, dice en latín, ¿no? Padre Nuestro que estás en los cielos. San Pablo nos habla del tercer cielo y cosas por el estilo. Y por algún motivo, Jesús lo menciona, ¿no? Luego sigue de normal, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Aquí se habla de manera más general. Aquí le he dejado ahí, aunque puede decirse, danos el pan cotidiano, ¿no? De hoy. El pan cotidiano. Pero acá viene esto, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sí? Una ofensa es distinto a una deuda. ¿Cuál creen que es la diferencia? ¿Quién me dice? ¿En la deuda debes algo? Ajá, y ofensa es algo que cometes contra otra persona. Ya, te ofende, dice discúlpeme, listo. Pero la deuda completa Tiene la que idea. pagarla. Ah, ¿hay qué? Tiene que pagarla. ¿Cierto? Y no es que dependiendo de la deuda, no es que se la paga de un día para el otro, ¿no? Requiere ciertas cosas. Por ejemplo, muchas personas, me incluyo, hemos tenido tal vez que hacer alguna renegociación de alguna deuda, ¿no? Y eso requiere otros aspectos, otras cuestiones y se demora, ¿sí? ¿No? Cuando alguien ha comprado una casa, tiene una deuda, no es que simplemente dice, ¿sabe qué? Le debo dinero, discúlpeme. No, hay que pagar. ¿Ve? Entonces es mucho más profunda la deuda que simplemente una ofensa, ¿no? No nos dejes caer en la tentación, ¿no? En el latín se traduce así, en la tentación. O sea, todo esto es la traducción del latín que está aquí al lado izquierdo, ¿no? Esta otra son los cambios que nos han puesto en el Concilio Vaticano II y nos han cambiado ciertas cositas. Pero esto solo como un abrebocas, como un ejemplo, ¿no? Después iremos a eso. Y dice, no nos dejes caer en la tentación. ¿Por qué dice en la y no solo en tentación? Porque en tentación estamos siempre, ¿no? Todo el tiempo. Pero lo que Jesús quiere decir es que no caigamos en la tentación.
¿ya? Porque en tentación estamos siempre, pero que no le hagamos caso a la tentación. Incluso hay una traducción italiana del año pasado, si no me equivoco, en la que ya no dice no nos dejes caer en la tentación, sino dice, es muy budista, ¿no? Dice, resistiremos a la tentación. Fue una propuesta de la Conferencia Episcopal Italiana y fue aceptada. Y finalmente esta partecita, y líbranos del malo. Y nosotros solemos rezar, líbranos del mal. ¿Alguien de los que no haya hablado que me puede explicar esa diferencia entre librarnos del mal y librarnos del malo? ¿Cuál es la diferencia ahí que sustancialmente? Yo creo que... A ver, espere. Espérate, Kevin. Alguien va a hablar de los que no ha participado. Dime. Que yo creo que cuando nosotros decimos líbranos del mal, significa que nos libremos del mal en sí. Vuelta, cuando decimos librémonos del malo, es de una persona o de alguna persona en específico. ¿Puedo hablar yo? ¿Y a quién? Ya. Y en esa persona especificó, ya, dejémoslo ahí, listo. Hay alguien en específico. Muy bien. ¿Quién dijo puedo hablar yo? Hable, por favor. Yo, profe, creo que cuando dice líbranos del malo, se refiere a librarnos del diablo, del demonio. Ajá. Específicamente, ¿no? Específicamente ese. Muy buen punto, muy bien. Fíjense que Jesús dice, líbranos del malo, o también del enemigo, ¿no? Pero líbranos del malo, o sea, del demonio. Esa es la advertencia. Le pedimos a Dios que nos libre de él, ¿no? Fíjense cómo nos han cambiado. El mal es muy abstracto, ¿no? El mal, de cualquier mal, ¿no? Sí, el mal que me hace mi vecino, o sea, no dice del malo, ¿no? Entonces, solo tengan en cuenta estas cositas, estos detallitos. Bien, vamos ahora a explicar cómo vamos a hacer la introducción en este aporte y el siguiente también para hacer las tareas. Pondrán atención y háganme todas las preguntas necesarias, ¿no? Una vez que terminemos esta explicación de tarea, nos quedamos ahí y volvemos, ya voy a ver dependiendo de la hora, ya les digo si a la 1:15 o más tardecito, ¿sí? Y pueden ir adelantando esto, inclusive. Bien, se alcanza a ver ahí, ¿no? Ustedes ya tienen esta diapositiva. Voy a ampliar un poquito. Espérense un ratito. Ya, eso. Esta es una ficha bibliográfica, ¿sí? ¿Entendido eso? Y ese es un diagrama de Venn, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tienen que hacer ahí con ese diagrama de Venn? Fíjense, dice fuente 1, 2 y 3. Eso quiere decir que para hacer la tarea, cada vez que hagan una tarea, tienen que consultar 3 fuentes. Para esta tarea yo les voy a dar 2 fuentes, ¿no? 2 links para que ustedes los lean y los revisen y saquen de ahí la información pertinente. Ustedes tendrán que buscar en otro link más una información pertinente al respecto y tendrán que hacer este diagrama de Venn. ¿Cómo se hace? ¿Cierto? Las cosas, fuente 1, por un ladito, ¿no? A un lado específico, déjenme ver si puedo colocar el... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por acá está. A ver, ya. ¿Sí? Ya. Entonces, por ejemplo, en esta parte de aquí, ¿no? Las que estoy colocando en azul, ¿ya? Son las cosas exclusivas de esa fuente, ¿no? Algún detallito que solo le pertenece a esa fuente. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? En cambio, la que está aquí es la que va más de acuerdo con la fuente 1 y la fuente 3 y lo mismo las otras, ¿sí? ¿Qué relación hay? Y finalmente, esto que ya hice todo un desbarajuste aquí, ¿no? Pero la que tiene que ver como el mensaje central de lo que usted ha consultado. ¿Y qué tiene que responder? Tiene que responder, ¿sí? A estas 2 preguntas que te ayuda a entender sobre el evento estas 3 fuentes y de qué manera aporta cada fuente a la comprensión general del evento. Hacer esta ficha equivale a tener en calificación 2,5 puntos, ¿sí? Ya me olvidé, ya les voy a subir más tarde en la asignación de esta tarea, ya la voy a subir, ¿sí? El detalle de cómo voy a calificar esos 2,5 en cada cosa, ¿ya? Para que usted las tenga presente, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna inquietud, por favor, de esto?
Son 3 partes. Esta es la primera. Tengo una duda. Sí. Para hacer esta tarea y supongo que nos va a indicar alguna otra, vamos a tener una semana como las anteriores tareas. Sí, sí, van a tener 8 días para hacer esto porque requiere un tratamiento, sobre todo esta primera, ¿no? Hasta ir entendiendo. Y ya que preguntas, Martín, voy a procurar estar lo más atento posible en horas clase, ¿no? En horas clase también suelo revisarles otros momentos cuando me escriben o, sí, para informarles. Pero cuando tengan alguna inquietud, algún cuestionamiento de cómo hacer la tarea, por favor, comuníquense, ¿sí? Comuníquense. En eso no tengo inconveniente. Ah, perdón, disculpen, un paréntesis, casi me olvido. El día lunes tenemos la celebración de la misa de mes, el día 22 a las 5:30. Están todos cordialmente invitados, por favor. Y me corresponde a mí pedir ayuda. Luego, por el chat de manera interna, ya me pueden escribir. Necesito 2 estudiantes, 2 de ustedes, que quieran colaborarnos con la lectura, con la primera lectura de la misa y con la lectura del Salmo, ¿no? Si alguien quiere ayudarnos, por favor, escribe por interno y a los 2 primeros que escriban, pues les aceptamos, ¿ya? Pero me escriben por interno, no para todos, ¿de acuerdo? Muchas gracias por eso. Bueno, cerramos el paréntesis. Entonces, esto de aquí está claro, ¿ya? Cómo trabajar la bibliografía. Cada tarea van a tener siempre que entregar esta ficha, ¿sí? Yo les voy a dar 2 links y ustedes van a investigar un tercero, ¿de acuerdo? Profe. Solo hay una tarea de grupo en la que ya no les voy a dar ningún link, sino que ustedes, ya con todo el proceso que hemos ido haciendo, lo investigarán, ¿de acuerdo? ¿Alguna inquietud de esto, por favor? Profe, por ejemplo, en el medio de la fuente 1 y la fuente 3 en el círculo, bueno, Sí, esa mancha que puse ahí. No, es el cuadrado ese, hay que poner ahí como que semejanzas entre la fuente 1 y la Ajá, fuente 3 o... correcto, perfecto. Sí, perfecto. Una cosa pequeñita, ¿no? No tienen que poner oraciones gigantescas, no, cosas muy específicas. Y en la parte de aquí abajo, ya, fíjense ustedes, dice tipo de fuente primaria o secundaria, la 1. ¿Cuáles son las 2 fuentes que más les sirvieron? Alguna debe de ser la principal, por eso será primaria, ¿no? Y las otras 2 pueden ser secundarias. Eso usted tiene que seleccionarme ahí, ¿no? Ahí escribe lo que corresponde, el título, o no copien el link ahí, sino pongan el título del lugar del cual extrajeron la noticia, ¿ya? ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud, por favor? Ese formato... A ver, uno a la vez. ¿No hay que hacer ese diagrama por la tarea que acabamos de hacer? ¿O? Sí. Desde después de esta tarea. Sí, esta vez sí este formato así, ¿no? Esta vez vamos a dar esa estructura para que se acostumbre a hacerlo. Pero hay que hacerlo con la tarea que acabamos de hacer, que acabamos de entregar. ¿O? No. Esa es otra cosa. Ya, esa van a usar. Esa investigación que ustedes tienen, Kevin, gracias, la pueden usar como fuente también. Ustedes ya tienen alguna información, si eso les sirve para lo que corresponde, por supuesto. Pero no con la tarea que entregar, no. ¿Ya? Claro, si alguno tiene dificultad para llenar esto, en vez de circulitos, quiere colocar cuadrados o rectángulos, pues puede hacerlo, ¿no? Pero de ahí mantener la estructura, ¿entendido? Para ir aprendiendo esta parte. O sea, profe, que con la parte investigativa, entonces igual nos podremos apoyar para poder hacer lo de la diferencia y semejanza de lo de las fuentes que utilizamos. Ajá. También, ¿verdad? Sí. Ya. Ok. Pero no utilizando lo que de la tarea. Sí. ¿Qué tienen que hacer? Atiendan. ¿Se acuerdan? Voy a regresarme a la primera diapositiva. Fíjense que aquí tenemos, bueno, no importa, están las manchas ahí, ya las voy a quitar. Fíjense, fíjense que aquí tenemos todos estos nombres, ¿cierto? Nosotros vamos a trabajar solo hasta el que está de amarillo, ¿de acuerdo? En este aporte. Los otros para el siguiente aporte, ¿ya? Entonces, de cada semana van a ir entregando ustedes uno. Ya les voy a indicar, perdonen que me demore mucho, pero esta va a ser una indicación general
para que ustedes sepan dónde están sus tareitas. Miren aquí. Esta es una ficha, ¿ya? Ustedes tienen que hacer dos. La bibliografía y luego tienen que hacer esta ficha y tienen que hacer este mapa sincrónico que ya les voy a explicar, ¿sí? De cada papa. Voy a empezar por aquí. No tienen que colocar, esto es solo un ejemplo, pero otra vez voy a tomar esto, ¿ya? Sí, esto de aquí no tienen que colocarlo, ¿ya? Estos nombres, ¿de acuerdo? Sino que cada vez que hagan de un papa, colocan 1846 hasta el 2021 y ponen el que corresponda. En este caso, Pío IX, ¿ya? ¿Sí? Pío IX. Ahora, esta ficha, o este mapa asincrónico, se llama así asincrónico porque en esta línea de tiempo no solo toma en cuenta lo de la iglesia, sino aspectos históricos, científicos, podríamos haber puesto culturales, pero no los hemos puesto, ¿ya? Toma en cuenta varias cosas, por eso se llama asincrónico, ¿ya? Sí, y este ya está hecho, es decir, de hoy en 8 días, si usted me entrega esta misma diapositiva tal cual como está, yo se la voy a aceptar, ¿sí? Solo que tiene que añadir algo más, que es, si ve aquí al lado derecho que dice conclusiones, es lo único que usted tiene que añadir, escribir unas conclusiones. Usted tiene esa información que concluye de eso. ¿Entendido? Si usted quiere, me la entrega tal cual. Pero, tome en cuenta esto y ponga nota. Si usted cambia lo que está aquí en histórico y científico, es decir, en vez de Revolución Francesa de julio de 1848, paro obrero y todo lo que sigue acá, el generador Kelvin, etc., usted coloca otras cosas que hagan referencia a esos ámbitos, ya político, económico, social, etcétera, lo otro, le voy a considerar como un comodín, ya, un puntito extra, ¿de acuerdo? Ahí hay un espacio para poner. ¿Entendido esta parte, por favor? ¿Alguien no lo entendió? ¿Alguien quiere una aclaración? Una duda. Entonces, cada semana hay que hacer ese mapa sincrónico sobre uno de los papas hasta los que están de amarillo, los cuales hay que poner desde su mandato en el Vaticano, hay que poner los eventos que pasaron durante ese tiempo en la iglesia, en la historia y en la ciencia y sacar conclusiones de esos eventos. Correcto, perfecto. Mejor no lo pudiste Y también haber hay que hacer explicado. ese diagrama de Venn con eso. Pero cada semana tenemos que hacer el diagrama de Venn, ¿verdad? Sí, para cada tarea. Para cada tarea. ¿Ya? Solo tiene que ser una frase, tiene que ser todo un párrafo. No, mira cómo está aquí expuesto. Y lo mismo en el diagrama de Venn, una frase, una palabra, nada más. No es muy Entonces, extenso. cada semana entregamos un mapa sincrónico de un papa y del diagrama de Venn. Y hace falta algo más. Por eso, sí, hace falta, permíteme, espérate, me toca, ya, ¿sí? No me deja regresarme, espérate un ratito. Ya, ahora sí. Pero a más de eso, ya, tienen que hacer una ficha. Esta ficha, en cambio, es para la tarea de mañana en 15, ¿ya? Eso quiere decir, este es el siguiente papa, ¿cierto? No lo hice del mismo porque ya hubiera estado hecho toda la tarea, ¿de acuerdo? O sea, ya les hubiera hecho la tarea completa y solo hubieran hecho un pequeño cambio. Pueden usar las mismas diapositivas, solo cambian la información. Por eso es que yo me voy a detener a leer muy bien lo que han escrito. Mucho cuidado con los copy-paste, ¿no? Entonces, en mi caso he hecho algo en particular, pues porque era la primera presentación. Pero fíjense, esta es una ficha. Fíjense cómo está descrita, ¿de acuerdo? De hoy en 15 días, ustedes ya tienen esta segunda parte. De hoy en 8 días, ¿qué les toca hacer? A ver, le voy a preguntar a alguien sin que todavía lo haya explicado, cualquiera. Micaela Villasís, aparte de la ficha bibliográfica y del mapa sincrónico, ¿qué más tienes que hacer de hoy en 8 días del Papa Pío IX? ¿Qué más tienes que hacer? ¿Qué más tienes que hacer? No te oigo, estás en silencio. Estás en silencio. Y ahí sí.
¿Qué más tienes que hacer? ¿Qué tienes ahí enfrente en tu pantalla? Mira, tienes que hacer esto, sí, esto, ¿y qué es esto de aquí? lo primero es como una línea del tiempo y lo de abajo es como un... ¿Cómo será? no, no es una bibliografía, es como... Profe, ¿puedo decir yo? Una, ¿qué es? A ver, gracias, Micaela, pero Una ficha bibliográfica. más o menos, ¿ya? Pero sí es una ficha informativa. ¿De acuerdo? Fíjense cómo van a tener que hacer los otros. El del Pío Nono tienen que poner aquí. ¿Cómo es conocido? Pues tendrán que investigarlo, tendrán toda la información. Encíclica, tienen que escribir la más importante, de acuerdo a lo que ustedes vean, investiguen. ¿Y de qué se trata más o menos esa? Esta, por ejemplo, decía primera encíclica social. ¿Ya? Y poner una información acerca de la influencia de esa encíclica en la historia, ¿sí? Esto es muy importante porque tiene que ver con los movimientos políticos más adelante, desde los años 50 en adelante, bueno, inclusive antes. Ahora, atiendan también, esta de aquí tiene igual un ofrecimiento de comodín. Si ven lo que está aquí escrito, dice, aquí estoy resaltando. ¿Sí ven lo que está resaltado? ¿Sí se ve? Confirmen, por favor. Sí, profe. Ya. Sí, profe. Eso que está resaltado, más esto otro de acá abajo que también lo acabo de resaltar, si ustedes de hoy en 15 días lo cambian, pero ponen algo de acuerdo que tiene que ir con esa encíclica, porque no hay otra forma, les consideraré también como un comodín, ¿ya? Un puntito extra también la próxima, en estas dos tareas iniciales, ¿de acuerdo? Eso es lo que hay que hacer. Pueden conservar el mismo formato, es mucho mejor así. Lo único que tienen que cambiar es, en vez del Papa de los Obreros, pues como es Pío IX, habrá que ponerlo como le conocen a él. No tienen que hacer ningún cambio, puede ser la misma ficha, ¿de acuerdo? Pueden hacerla igualita. Si quieren cambiar el fondo, pues bueno, pueden cambiarlo. Pero fíjense el título, ¿no? Obras o escritos importantes de los papas, 1846-2021. Fíjense los detallitos que hay por escrito. Voy a leer en el chat, hay algo que me están escribiendo. Ya, listo, Daniela, ya escuché. Ya. ¿Sí? Es decir, ya voy a sintetizar, Daniela, y para todos. Vamos terminando esto entonces. Ponga atención. A ver, alguien primero antes de que yo sintetice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Alguien que no haya hablado, que me cuente qué es lo que tenemos que hacer de tarea. Yo le voy indicando las cosas y me va diciendo qué es lo que tenemos que hacer de tarea. Yo ya ¿Quién me hablado, dice? profe, o yo ya A no ver, cuento. explícanos, por favor. Muchas gracias. Lo que hay que hacer en este diagrama de Venn es con las fuentes con las que investigamos el resto de la tarea. Hay que seleccionar las 3 fuentes y poner frases de esas fuentes que se asocien con la otra fuente. Y una que esté en todas las fuentes. Ha sido un análisis de estas al final, como la ayuda que tuvimos de esto y de qué manera nos ayuda a comprender estos eventos. Muy bien. Siguiente. Luego, Después está la parte de investigación que luego se va a redactar en el diagrama de Venn. Hay que escoger uno de los papas en orden cronológico para después hacer esta ficha sobre las obras o escritos importantes que ocurrieron durante su mandato en el Vaticano. Hay que poner como este era conocido, la encíclica que elegimos durante su mandato y qué acontecimientos desencadenó esta encíclica. ok. Una encíclica suficiente, ¿no? Ya. Y siguiente. Y después el mapa sincrónico es una especie de línea de tiempo donde con el papa que escogimos en orden cronológico, tenemos que poner los acontecimientos en cuanto a la iglesia, en la historia y la ciencia que ocurrieron durante su mandato. De 2 a 3 mínimo, y después hay que analizar estos eventos, encajarlos y dar una conclusión. Se puede usar el mismo formato que nos está mostrando el profe, siempre y cuando cambiemos algunas cosas para que no sea tomado como plagio.
Y se puede tomar en cuenta como comodín, perdón. ¿Sí? Eso. O sea, esta misma me pueden enviar. ¿Cuál es el primer papa que hay que hacer? Pío. Pío IX, ¿ya? O Pío IX, pero mejor Pío IX, ¿de acuerdo? Este que está aquí. Repito, esto de aquí mismo pueden enviarlo igualito, tal como está, sin esto que está aquí al final que les dije, ¿no? O sea, sin, ¿cómo se llama? Sin esta parte, ¿no? Esta parte de aquí no, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso solo era un indicativo nomás, ¿ya? Pero de ahí se coloca eso. Pueden enviar igualito, solo tienen que añadir las conclusiones. Y si cambian esto de lo histórico y científico, Revolución Francesa, Paro Obrero, etcétera, se les considerará como un comodín. ¿Entendido? Por favor, alguien que necesite aclaración sobre esto. Esa no la entendí. ¿Tendremos la nota de la tarea y comodín o la tarea automáticamente se convierte en comodín? No, la tarea... perdón, y me olvidé de decir esto. A ver. Este vale 2.5, ¿de acuerdo? El de acá también 2.5. Y este tiene un valor de 5 puntos. Y como ustedes podrán intuirlo, la parte de iglesia tiene mayor calificación, ¿de acuerdo? Porque es un poco la parte central. ¿Qué quiere decir esto? Esto vale 5. Si tú me entregas así tal cual como está este mapa sincrónico, ya tienes, bueno, hay que añadirle las conclusiones, ¿no? Que también son importantes. O sea, colocas las conclusiones y las envías, ya tienes 5. Sin hacer ningún cambio, solo añadiendo conclusiones. Eso para cualquiera, ¿entendido? ¿Sí? Pero si alguno de ustedes hace cambios, tiene que hacer en las dos partes, histórico y científico, les hace cambios y pone en vez de Revolución Francesa otra cosa y ahí lo que está añadido, ya, aparte de los 5 puntos se les considera como un comodín, un punto extra, ¿de acuerdo? Para ponerles ahí que para Ismael, para explicarle, ¿no? Que esto podrás usarlo al final del aporte en cualquiera de los trabajos que tengas menos de 7.5, ¿no? Y de 1 en adelante, ¿de acuerdo? Ok. ¿Sí? Yo le puse aquí una imagen, le iba a poner una al generador de Kelvin también, pero literalmente se borró, o sea, no le hice bien no la grabé y lo guardé así sin grabar. Entonces pueden poner hasta una imagen aquí. Si ustedes quieren anexarle, yo también puedo tomar en cuenta esas cosas, ¿sí? Detallitos que sean importantes. Pero esto porque un fonógrafo a veces no conocemos y qué será el generador de Kelvin. ¿Listo? Voy a bajar simplemente para terminar. Ustedes van a encontrarse con estas frasecitas, ¿ya? Que van al fondo del proceso. Hay que tenerlas en cuenta, sobre todo porque va a haber una evaluación el 22 o 25 de febrero, dependiendo de los paralelos, ¿ya? Y esto se pedirá explicación, ¿ya? ¿De acuerdo? Tengan en cuenta esto. No sé qué número de diapositiva es, me disculpan, voy a mover. Es la 6, ¿ya? Bajemos rápidamente. Esto va a ser parte de un trabajo posterior, esta información. Ahí está, bueno, en ese momento no era el Papa Benedicto XVI, sino Joseph Ratzinger, que hizo esta mención cuando fue este año, ¿no? Hizo esta mención después de ver los cambios. Muchos novicios, mucha gente se asustó de iglesia con estos cambios y se salieron. Otros también salieron porque, como decíamos la vez anterior, ya no querían estar y había ese dilema entre si me quedo, no quiero salirme porque estoy mal, pero si me salgo también me condena la iglesia, ¿no? Pero eso se abrió. ¿Alguien que nos quiera ayudar con la lectura de esta diapositiva, por favor, solo para tenerla en cuenta? Todo Por yo. favor. A ver. Léela. Ya, pronto tendremos sacerdotes reducidos al papel de trabajadores sociales y el mensaje de fe reducido a una misión política. Todo parecerá perdido, pero en el momento oportuno, precisamente en la fase más dramática de la crisis, la iglesia renacerá. Será más pequeño, más pobre, casi catacumba, pero también más santo, porque ya no será la iglesia de los que buscan agradar al mundo, sino la iglesia de los fieles a Dios y su ley eterna. El renacimiento será obra de un pequeño remanente, aparentemente insignificante, pero indomable, pasado por un proceso de purificación, porque así es como obra Dios. Contra el mal, un pequeño rebaño resiste.
María Paz Sánchez. ¿Puedes comentarnos, mejor dicho, coméntanos algo de la lectura que acaba de ayudarnos tu compañero, ¿sí? Rafael. Creo que lo que quiere son como seguidores fieles o reducir a un grupo que sea fiel a la iglesia. ¿Ya? ¿Y qué está diciendo en las primeras líneas? ¿De qué está hablando? O sea, ya Que leemos. quizá algunos se pierdan del camino o dejen de seguir a la iglesia y Ya. quizás se metan en ámbitos más políticos. Ya. Bueno, eso, gracias. Eso es solo como un pequeño abrebocas de lo que en realidad ustedes pueden ver actualmente, ¿sí? Actualmente están pasando muchas de estas cosas. La gente está preocupada por el ámbito social, por hacer amistades, por tener una fraternidad universal, por hacer pactos políticos, pactos económicos. Estoy hablando de la iglesia, de personas de jerarquía, ¿no? ¿Sí? Donde se dice que es necesario evangelizar, que lo importante son otras cosas, la amistad, la tolerancia, ¿no? Pero bueno, esto lo trabajaremos posteriormente. Este video por ahora no lo pasaremos, ya les voy a dar los links para que lo adelanten y lo vean. Es un video que dura déjenme ver un ratito, aunque no les voy a poner solo. Ya, que dura unos 5 minutos, unos 10, tal vez al final cuando regresemos les pongo, sobre el concilio, ¿no? Y finalmente, aquí están, esta es la síntesis de la que habíamos mencionado ya, que es el lugar en el cual estamos en este momento, que es muy peligroso para la iglesia, ¿no? En el que se ha trabajado por un ecologismo integral, una fraternidad universal y el capitalismo inclusivo, que yo les preguntaba, ¿por qué en el Vaticano se firma este acuerdo de capitalismo inclusivo, que es la economía china, no es otra cosa más que eso, con la familia Rothschild, que es la familia, una de las familias que ha financiado la Revolución Francesa, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que controla los hilos del mundo y que también está detrás de lo que estamos viviendo, ¿no? Es muy curioso eso. Pero bueno, eso lo seguiremos trabajando. Aquí están los enlaces, se los voy a copiar, ¿de acuerdo? Se los voy a poner en el chat para que por si acaso los tengan en cuenta. Y de pronto algo pasa con el PowerPoint y no lo pueden ver. Les voy a copiar ahorita ahí, ¿ya? A ver, veamos si está todo. Ahí está todo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Profe, una pregunta, ¿con estos enlaces son con los que vamos a poder hacer Sí. el diagrama de Venn? Sí, con eso van a sacar la información para Pío IX, ¿de acuerdo? De hoy en 8 días hay que entregar solo de Pío IX, ¿sí? Y con eso que ustedes van a entregar, con eso vamos a hacer la clase de ese día, ¿entendido? Aparte de que la entregan, con eso vamos a hacer. Así que hay que hacerla porque ustedes van a participar acerca de eso, ¿ya? Esta era una explicación un poco larga, pero que quería hacerla. Y quiero presentarles, decirles básicamente que es lo siguiente, ¿no? Ustedes tienen ya esta primera tarea que ha sido entregada el 18 de febrero. Luego, el 25 de febrero, entregan esta de Pío IX. El 4 de marzo entregan lo de León XIII. Y escuche bien esto. El 11 de marzo van a ser de 2, ¿ya? De Pío X y Benedicto XV. Yo les voy a subir esta información, solo les estoy leyendo. Y van a hacer un trabajo en equipo de 2 o 3, pueden adelantarlo, va a ser por afinidad. Si alguien quiere, porque no encuentra grupo, porque pasa alguna cosa y realmente no encuentra grupo, ya puede hacerlo solo. Pero va a ser lo mismo y el 18 de marzo, ya, va a entregar, pueden ser parejas o grupos de 3, ya, de los últimos 2, ¿de acuerdo? Ya les voy a subir todo este dato, ¿sí? Todos estos datos. Y de una vez les aviso, el 25 de marzo tendremos una evaluación en formulario, ¿ya? ¿Sí? Tendremos una evaluación.
El resto, pues bueno, ya lo irán descubriendo. ¿De acuerdo? ¿Alguna inquietud sobre esto? ¿No? ¿Alguna acotación, alguna pregunta? ¿No? ¿Está tan claro que todo está oscuro o está tan oscuro que no queda nada claro? ¿Sí? Les estoy viendo. Algunos por ahí están entretenidos en otra cosa. Bueno, entonces, ¿están claras las cosas? ¿Sí? ¿Ya? Sí. Esta indicación me ha demorado tanto, ya no la voy a volver a hacer. Vamos a trabajar estas fichas y todo esto, todo el quimestre, ¿sí? Ahora solo vamos a trabajar justo hasta prácticamente inicios de la, ¿cómo se llama? Finales, diríamos más bien, de la década de los 50, ¿no? Vamos a tocar un poquito hasta donde Dani va a avanzar, que es el concilio, que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y un poquito, unos añitos después, porque luego ya los años 60 son un punto de inflexión, ¿ya? Incluso de la música. Les voy a participar algo para que ustedes que les gusta todo tipo de géneros musicales, ¿no? ¿Ya? El único que realmente yo no lo soporto así, bueno, hay varios que no, pero hay uno que ni lo entiendo siquiera. Es el del género de las vocales. Ustedes sí saben cuál es, ¿cierto? ¿Alguien sabe cuál es ese género musical de las vocales? ¿No lo saben? Yo creo que sí lo saben, lo han escuchado. Otra vez, Profe, Sofi. hemos escuchado muchas cosas, pero no creo Pero es que ese es conocidísimo. El género de las vocales es ese que dice, oh, ay, oh, ay. Ese. ¿El heavy metal? O sea, yo no lo entiendo, ¿no? Heavy, dark, death metal, todo, ¿no? Ese es el de las vocales, ¿no? Pero esas son las vocales que creo que ni en la escuela se pronuncian, en el jardín de infantes se pronuncian así, ¿no? Enseñarles un poquito a vocalizar, ¿ya? ¿Sí? Carlos ya está moviendo su cabeza, ya está ahí, sí, ya le veo ahí. Bien, bien está eso. Pero bueno, ese género no porque, o sea, no, yo no lo entiendo, ¿no? No me refiero, no les digo al inglés, sino no lo entiendo. Ya es un género un poco raro. ¿Sí? No sé cómo no se dañan tan rápido las cuerdas vocales, pero bueno. Pero en fin, entonces, este es el proceso que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Nos vamos a reconectar de aquí a la 1:20, ¿ya? Pero atiendan primero esto. Si se genera alguna inquietud, alguna pregunta o algo en cuestión, a la 1:20 nos volvemos a ver. En este momento voy a salir de la grabación, ¿sí? Voy a finalizarla para poder subir hoy mismo el video, ¿no? Porque se demora en recargar después del Zoom, por lo menos aquí en esta compu que tengo yo, ¿ya? Entonces, cualquier inquietud que tengan de la tarea o de lo que sea, por favor, a la 1:20 comparten esa inquietud. ¿Entendido? Por favor, ¿sí? ¿Ya? A la 1:20 nos volvemos a ver, ¿sí? Pónganse de pie, levántense, tomen un poco de agüita para que se despierten las neuronas, dese una vueltita, ¿no? Aunque sea a la silla donde está sentado, pero levántese. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos a la 1:20. Voy a cerrar la sesión, ¿ya? Nos vemos, chau, chau.